Hola a todos los seguidores de nuestro canal de YouTube. El Cartel de Medellín surgió como una poderosa organización criminal en Colombia, especializada en el tráfico de cocaína y otras actividades ilícitas, durante el periodo comprendido entre 1980 y 1993. En medio del conflicto armado colombiano, el cartel se convirtió en un actor central, desafiando al gobierno y a sus instituciones en una violenta confrontación que se desarrolló principalmente en los centros urbanos del país. El Cartel de Medellín libró guerras paralelas contra otros grupos delictivos, como el Cartel de Cali y los grupos paramilitares del Magdalena Medio. Sus acciones, que incluían secuestros y asesinatos selectivos o indiscriminados, le valieron el reconocimiento como un grupo terrorista de gran peligrosidad. El nombre del cartel proviene de su base de operaciones en Medellín, y el término «cartel» refleja su estructura organizativa, donde los narcotraficantes compartían recursos y coordinaban acciones contra sus enemigos, aunque cada uno manejaba de forma independiente sus operaciones de producción y negocios. La influencia del cartel no se limitó al ámbito criminal, ya que también ejerció presión sobre el Estado colombiano y la clase política, promoviendo la corrupción para alcanzar sus objetivos. Esta presión se manifestó en la convocatoria de una Asamblea Nacional Constituyente, que finalmente resultó en la abolición de la extradición de colombianos hacia el exterior, una medida que benefició directamente a los intereses del cartel. El impacto del Cartel de Medellín se extendió incluso al ámbito del fútbol profesional colombiano, dejando una marca indeleble en la sociedad del país. Gran parte del terrorismo desatado por el cartel estuvo asociado a figuras prominentes como Pablo Escobar y Gonzalo Rodríguez Gacha. Se registraron miles de explosiones de bombas y petardos en todo el país, y se llevaron a cabo asesinatos selectivos de jueces, fiscales, testigos, periodistas y otros. Entre las víctimas se destacan el ministro de Justicia Rodrigo Lara Bonilla, el procurador Carlos Mauro Hoyos, el líder político de la Unión Patriótica Jaime Pardo Leal, el candidato presidencial Luis Carlos Galán en 1990, así como periodistas prominentes como el director del Espectador Guillermo Cano y Jorge Enrique Pulido. También se recuerda el atentado contra el vuelo de Avianca en el que murieron 107 pasajeros, así como el ataque al director del Departamento Administrativo de Seguridad, DAS, Miguel Maza Márquez, en el que fallecieron 63 personas. Tras la muerte de Escobar en 1993, el cartel dejó tras de sí una compleja estructura sicarial en Medellín, así como un vasto arsenal de armas, una red de rutas internacionales para el narcotráfico y enormes sumas de dinero en efectivo, especialmente ocultas en las llamadas caletas. Contribuyó a perpetuar la corrupción en la sociedad colombiana, infiltrando la clase política y las instituciones estatales, lo que alimentó el continuo conflicto colombiano en las décadas siguientes. Tanto los grupos paramilitares como las diversas guerrillas encontraron en el narcotráfico una fuente de financiación para su lucha por el poder, lo que aumentó la complejidad del conflicto en los centros urbanos y exacerbó la violencia en las zonas rurales. El origen del Cartel de Medellín se remonta a mediados de 1976, cuando grupos de pequeños traficantes de drogas comenzaron a traer base de cocaína desde Ecuador y Perú para procesarla en la ciudad de Medellín. Estos traficantes se asociaron para formar una empresa ilegal que, gracias a los enormes ingresos generados por el narcotráfico, experimentó un rápido crecimiento económico y militar durante lo que se conoció como la Bonanza Marimbera, 1976 a 1985. Para principios de los años 1980, la producción de cocaína se llevaba a cabo en las selvas de departamentos como Caquetá o Meta, en campamentos como Tranquilandia. Desde allí, la cocaína era transportada a puntos de embarque en otras zonas de Colombia. Luego, era trasladada en pequeñas avionetas que sobrevolaban hasta las costas de lugares como una isla en las Bahamas, que el cartel utilizaba como punto de partida para enviar la droga hacia Estados Unidos. Nueva York fue una de las principales ciudades receptoras de esta mercancía ilegal. El nacimiento del grupo paramilitar Muerte a Secuestradores, MAS, ocurrió en diciembre de 1981 como respuesta al secuestro de Marta Nieves Ochoa, hermana de miembros del clan Ochoa, por parte del movimiento 19 de abril, M-19, el 12 de noviembre de ese mismo año. En un encuentro convocado por los hermanos Ochoa, alrededor de 200 sicarios del cartel, incluyendo a figuras como Pablo Escobar, Gonzalo Rodríguez Gacha y Carlos Leder, se reunieron con el objetivo de perseguir a los responsables del secuestro y exigir su liberación.
Este grupo de sicarios llevó a cabo asesinatos selectivos de los secuestradores, dando origen así al MAS, un ejército privado compuesto por más de 2.230 hombres. Después de asegurar la liberación de Marta Nieves Ochoa, el MAS procedió a llevar a cabo operaciones de represalia, que incluyeron la ejecución de varios miembros del M-19, como parte de su estrategia de limpieza social. Rodríguez Gacha, conocido como El Mexicano, estuvo vinculado con la violencia en el negocio de las esmeraldas en Colombia. Lideró una campaña personal contra las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia, Ejército del Pueblo, FARC-EP y la Unión Patriótica UP, a las que consideraba una extensión del grupo guerrillero. Según Juan Pablo Escobar, hijo de Pablo Escobar, el cartel de Medellín financió las campañas presidenciales de Alfonso López Micalsan y Belisario Betancur. En ese momento, se exploró la posibilidad de legalizar las drogas y establecer un marco legal que permitiera a los varones de la coca participar en la vida social, legal y política del país. El surgimiento del movimiento latino nacional de Carlos Leder y de Civismo en Marcha de Pablo Escobar, quien ocupó un cargo en la Cámara de Representantes de Colombia, fue una manifestación de este proceso. Este intento fracasó debido a la oposición de los sectores tradicionales para aceptar estos cambios. El nuevo liberalismo, liderado por Luis Carlos Galán y Rodrigo Lara Bonilla, nombrado ministro de Justicia por Betancur, fue el principal opositor de esta incursión en la narcopolítica, convirtiendo a Escobar en su objetivo principal de críticas. En este contexto de rechazo a la narcopolítica, se llevaron a cabo los primeros intentos de diálogo entre los traficantes de drogas y el gobierno sobre el tratado de extradición a los EU. En una primera conversación con el procurador Carlos Jiménez Gómez en octubre de 1983, el jefe del Ministerio Público mostró su oposición a la extradición y acordó con los narcos, que amenazaban con declarar la guerra, retirarse de la política. Como resultado, Escobar se vio obligado a renunciar definitivamente a la actividad política. La difícil situación que parecía calmarse se complicó cuando la policía antidrogas, liderada por el coronel Jaime Ramírez, con el respaldo del ministro Rodrigo Lara Bonilla, desmanteló el complejo cocalero de Tranquilandia en marzo de 1984. Este golpe al cartel de Medellín fue respondido el 30 de abril de 1984, cuando dos sicarios de Los Quesitos asesinaron al ministro de Justicia en el norte de Bogotá. El presidente Belisario Betancur inició la primera gran ofensiva contra el narcotráfico, se implementó el embargo y el secuestro de bienes, además del aumento de penas y multas para delitos asociados al tráfico de drogas, pasando estos casos al ámbito de la justicia penal militar. Los principales líderes del cartel tuvieron que refugiarse en el Istmo y en mayo de 1984 intentaron, durante los diálogos de Panamá, una última aproximación al Estado. El fracaso de estos diálogos trajo una consecuencia importante: el dinero fue reemplazado por el terror como principal herramienta de confrontación y negociación. Meses después, los líderes del cartel regresarían clandestinamente al país y la guerra total sería solo cuestión de tiempo. El gobierno de Estados Unidos ejercía presión y el presidente Betancur autorizó finalmente la extradición de narcotraficantes. Aunque la extradición había sido aprobada desde el gobierno de Julio César Tabay, aún no se había llevado a la práctica. Este fue el punto de inflexión que marcó el inicio de la guerra contra las drogas, un periodo conocido como narcoterrorismo. Los líderes del cartel de Medellín, encabezados por Pablo Escobar y otros narcotraficantes, se unieron para evitar la aprobación del Tratado de Extradición hacia Estados Unidos, el cual estaba siendo evaluado por la Corte Suprema de Justicia. Este grupo de narcotraficantes se autodenominó los extraditables. Las enormes ganancias generadas por el narcotráfico hicieron que los principales miembros del cartel acumularan grandes fortunas y se convirtieran en figuras ampliamente respetadas y temidas. Su lema inicial era, plata o plomo. Aquellos que se negaban a aceptar sobornos o a colaborar con el cartel se convertían en objetivos militares. En este contexto, el 6 y 7 de noviembre de 1985, un comando del grupo guerrillero M-19 llevó a cabo la toma del Palacio de Justicia en Bogotá. Durante la retoma por parte de las fuerzas de seguridad, se destruyeron los archivos relacionados con el narcotráfico y murieron 11 de los 24 jueces de la Corte Suprema de Justicia, quienes habían sido amenazados por el cartel de Medellín. Se afirma que el cartel financió al M-19, ya que después de un enfrentamiento inicial entre ambas organizaciones,
hubo acercamientos y reuniones entre el líder del M-19, Iván Marino Ospina, y Pablo Escobar. Sin embargo, exmilitantes del M-19 han negado que la toma del palacio haya sido financiada por Escobar, afirmando que fue una decisión política errada. Durante estos años, incluso se contrataron mercenarios extranjeros para entrenar a los sicarios del cartel. Uno de los más conocidos fue el israelí Yair Klein, quien entrenó a grupos paramilitares y de autodefensa asociados al cartel. Mientras tanto, el gobierno colombiano tomó medidas enérgicas, y en febrero de 1987 logró la captura y extradición de Carlos Leder, convirtiéndose así en el primer miembro importante del cartel de Medellín en ser sentenciado en los Estados Unidos. En 1984, Gilberto Rodríguez Orejuela del cartel de Cali y Jorge Luis Ochoa, vinculado al cartel de Medellín, fueron detenidos en España bajo la acusación de planear redes de tráfico de drogas en Europa. Aunque Estados Unidos solicitó su extradición, los tribunales españoles decidieron enviarlos a sus respectivos países de origen, donde recuperaron la libertad poco después. El primer indicio de conflicto entre los dos carteles surgió en noviembre de 1987, con la detención de Ochoa en un lugar cercano al Valle del Cauca. Se especula que su arresto fue resultado de una posible delación por parte del cartel de Cali. Ochoa logró salir de la cárcel antes de que finalizara el año, gracias a maniobras legales. Días antes de su liberación, Estados Unidos incautó un cargamento de drogas supuestamente perteneciente al cartel de Medellín, lo que sugiere una posible delación por parte del cartel de Cali. Según Juan Jairo Velázquez, alias Popeye y miembro del cartel de Medellín, la disputa entre ambos carteles comenzó debido a desavenencias entre empleados de Pablo Escobar y Gelmar Herrera, aparentemente relacionadas con asuntos sentimentales. Las principales manifestaciones de esta guerra fueron los asesinatos selectivos, perpetrados principalmente en las ciudades de Medellín, Cali y Nueva York. Además, se llevaron a cabo atentados dinamiteros contra las instalaciones de Drogas La Rebaja, una cadena de farmacias legalmente establecida y propiedad de miembros del cartel de Cali. También se registró un incendio provocado que dañó la sede de una emisora del grupo radial colombiano, perteneciente a los Rodríguez Orejuela, y un ataque con carro bomba el 13 de enero de 1988 en el edificio Mónaco, propiedad de Pablo Escobar, donde vivía con su familia y sus sicarios. Las diferencias entre los carteles de Cali y Medellín tuvieron efectos distintos en dos aspectos fundamentales de sus estrategias de legitimación. En Medellín, la mafia se sentía con derecho a disputar la hegemonía a las élites que habían perdido su liderazgo tradicional, lo que provocó una mayor tendencia a confrontarse con el poder estatal. En contraste, en Cali, la estructura social más sólida parecía favorecer una estrategia de incorporación discreta por parte de los traficantes locales de drogas. A partir de julio de 1988, el secretario general de la presidencia, Germán Montoya, había iniciado conversaciones con los líderes de los extraditables. Las declaraciones posteriores del gobierno fueron interpretadas por los narcotraficantes como una señal para el diálogo, por lo que el 15 de septiembre siguiente, estos respondieron con una carta a la administración de Virgilio Barco y presentaron al secretario general un proyecto de ley de indulto y un plan de desmovilización. Montoya era percibido por los opositores políticos como el verdadero tomador de decisiones en el gobierno. Debido a la reticencia de Estados Unidos a dialogar con los narcotraficantes, las conversaciones se estancaron y finalmente se presentaron como una iniciativa personal del intermediario, desvinculándolas del presidente. Como reacción a este diálogo infructuoso, el cartel de Medellín inició una serie de crímenes dirigidos contra jueces, funcionarios gubernamentales y figuras públicas. A esta difícil situación se sumó un nuevo elemento, la guerra de Gonzalo Rodríguez Gacha con los esmeralderos de Boyacá, tras la muerte del jefe de estos, Gilberto Molina, y otras 17 personas en la masacre de Sasaima el 27 de febrero de 1989. El 29 de marzo, los extraditables asesinaron a Héctor Giraldo Gálvez, apoderado del caso de Guillermo Cano, y 2 meses después dinamitaron la sede de la televisora Mundo Visión. El 4 de mayo de 1989, fue asesinado el exgobernador de Boyacá Álvaro González Santana, padre de la jueza Marta Lucía González. El 30 de mayo, una potente explosión durante la caravana del jefe del Departamento Administrativo de Seguridad, DAS, general Miguel Maza Márquez, mató a 7 personas en Bogotá. En Medellín, el 4 de julio,
falleció en un atentado el gobernador de Antioquia, Antonio Roldán Betancourt, y el 28 de ese mismo mes, la jueza María Elena Díaz fue víctima de sicarios. En esos días, en medio de la lucha de Gacha contra los esmeralderos, el país fue testigo de numerosas acciones violentas. 4 personas fueron masacradas en el edificio Altos del Portal y el personal e instalaciones de Tecminas, propiedad de Víctor Carranza, sufrieron múltiples ataques. El 16 de agosto marcó el inicio de un golpe más impactante. El magistrado del Tribunal Superior de Cundinamarca, Carlos Ernesto Valencia, fue asesinado, seguido por el coronel Valdemar Franklin Quintero, acribillado en las calles S de Medellín el 18 del mismo mes. Pero el punto culminante llegó esa misma noche, durante un mitin político en Soacha, donde pistoleros al servicio de Rodríguez Gacha acabaron con la vida del precandidato presidencial por el Partido Liberal, Luis Carlos Galán. Galán, conocido por su firme postura contra el narcotráfico, era uno de los principales candidatos para la presidencia. Herido de muerte por Jaime Rueda, falleció horas después debido a una grave hemorragia. Este trágico evento marcó el inicio de lo que se denominaría la «guerra total» entre el cartel de Medellín y los extraditables. Tras el asesinato de Galán, los diálogos se suspendieron por completo y el presidente declaró la guerra al narcotráfico en una locución televisada, siguiendo los pasos de Betancourt 5 años atrás. Se ofreció una recompensa inicial de 100 millones de pesos por capturar a Escobar y Rodríguez Gacha. El presidente Barco, mediante diversos decretos, estableció medidas drásticas para combatir el narcotráfico. El decreto 1830 del 19 de agosto permitió la extradición por vía administrativa, sin esperar el fallo de la Corte Suprema de Justicia. Con el decreto 1863, autorizó a los jueces militares realizar registros donde se sospechaba de delitos relacionados con el narcotráfico. El decreto 1856 ordenó la confiscación de los bienes de los narcotraficantes, mientras que el 1859 autorizó la detención en condiciones de incomunicación por hasta 7 días, superando las normas constitucionales. Además, se creó el bloque de búsqueda, integrado por 500 hombres y dirigido por el coronel Hugo Martínez, con el objetivo de capturar a los cabecillas terroristas. En los días posteriores, se llevaron a cabo numerosas detenciones y se confiscaron las lujosas propiedades de los líderes del narcotráfico. El 23 de agosto de 1989, los extraditables lanzaron una carta a la opinión pública en respuesta al gobierno, asumiendo el desafío de la guerra total. Con 3.000 sicarios armados, respaldados por el paramilitarismo y con el apoyo de una parte significativa de la población bajo su influencia, además del poder financiero obtenido del control del 80% tráfico de cocaína hacia el exterior, el cartel de Medellín se enfrentó al Estado colombiano con ataques bomba y asesinatos selectivos. El terrorismo se intensificó, poniendo al gobierno en una situación crítica. Entre septiembre y diciembre de 1989, más de 100 artefactos explosivos detonaron en ciudades como Bogotá, Medellín, Cali, Bucaramanga, Cartagena, Barranquilla y Pereira, dirigidos contra edificios gubernamentales, bancos, comercios, servicios e infraestructuras económicas. En total, los narcoterroristas llevaron a cabo 289 acciones bélicas en ese periodo, con un saldo de más de 250 víctimas mortales. Desde el 24 de agosto, las primeras bombas explotaron en Medellín. El 2 de septiembre, las instalaciones del periódico El Espectador fueron destruidas. El 11 fue asesinado el líder liberal Pablo Peláez González. El 21 se dinamitaron 9 sedes políticas en Teusaquillo, y el 25 el Hotel Hilton en Cartagena fue atacado. A pesar de los allanamientos, incautaciones y detenciones realizadas por las autoridades, que resultaron en la captura de Eduardo Martínez y Rafael Abelló, no lograron desmantelar la cúpula central, Rodríguez Gacha y Escobar, ni desactivar sus redes terroristas. En respuesta al acoso del Estado, el 16 de octubre un carro bomba destruyó la sede del periódico Vanguardia Liberal en Bucaramanga, dejando 4 personas muertas. Ahora, todo el aparato criminal de los narcotraficantes se enfocó en atacar a las clases dirigentes, el magistrado Héctor Jiménez Rodríguez, el periodista Jorge Enrique Pulido, el representante a la Cámara Luis Francisco Madero y la jueza del Tribunal Antioqueño Mariela Espinosa Arango fueron asesinados sucesivamente. También se dirigieron ataques directos contra la fuerza pública. A finales de octubre, 7 policías fueron dados de baja en Medellín,
5 de ellos murieron por una bomba colocada frente al club de oficiales de la ciudad. El 23 de noviembre, se lanzó un operativo relámpago sobre la hacienda El Oro en Cocorná, Antioquia, marcando el inicio de la persecución contra los grandes capos. Aunque Escobar logró escapar, 2 de sus hombres murieron, entre ellos su cuñado Mario Henao, y otros 55 fueron detenidos. Esta ofensiva también sirvió para que los extraditables se sintieran aún más desafiados, lo que los llevó a recurrir a masacres indiscriminadas en represalia. 4 días después, el 27, un avión de Avianca fue volado en el aire con sus 107 tripulantes a bordo. Los perpetradores pensaban que César Gaviria, sucesor de Galán en la consulta del Partido Liberal Colombiano, estaría en el vuelo y por eso lo hicieron estallar. Gaviria se salvó gracias a las advertencias de su equipo de seguridad y no abordó la aeronave. Finalmente, como culminación de su campaña contra el Estado, el 6 de diciembre los narcotraficantes nuevamente atentaron contra el general Massa y dinamitaron con 500 kilos la sede del DAS. El bus bomba destruyó parcialmente la edificación y más de 200 establecimientos comerciales a su alrededor, pero el objetivo salió ileso. 63 personas murieron y cerca de 600 quedaron heridas. El gobierno se centró en capturar a los líderes del cartel, ofreciendo una recompensa de $500 millones de pesos por la cabeza de Gonzalo Rodríguez Gacha, la misma cantidad ofrecida por Escobar. En agosto de 1989, el gobierno del presidente Barco tuvo un golpe de suerte cuando Freddy Gonzalo Rodríguez, hijo de El Mexicano, fue detenido por posesión ilegal de armas al norte de Bogotá. Aunque se le retuvo durante más tiempo del estipulado por la ley en un intento de presionar a su padre, al ver que la estrategia no funcionaba, fue liberado el 22 de noviembre. Un informante al servicio del cartel de Cali, infiltrado en las estructuras de Gacha, Jorge Velázquez, alias El Navegante, reveló la ubicación del narcotraficante en Cartagena. Al percatarse de la presencia de las autoridades, los fugitivos tomaron una lancha y se dirigieron hacia Tolú. En la lancha acompañaban al capo su hijo Freddy Gonzalo, Gilberto Rendón Hurtado, conocido como Mano de Yuca, el número 8 dentro del cartel, y 4 guardaespaldas más, junto con el navegante. El 15 de diciembre de 1989, 22 policías a bordo de 2 helicópteros sobrevolaron un complejo de cabañas entre Coveñas y Tolú. A través de altavoces y sirenas, pidieron a Rodríguez Gacha que se entregara, pero no obtuvieron respuesta. En ese momento, los narcotraficantes intentaron abrirse paso hasta un camión aparcado fuera de la villa. Al no poder evadir a las autoridades, un poco más adelante, Freddy Gonzalo, Gilberto Rendón y 3 guardaespaldas más se lanzaron del carro, abriendo fuego contra uno de los helicópteros mientras trataban de avanzar. El helicóptero respondió con sus ametralladoras, matando a 2 de los pistoleros. Luego, 5 comandos descendieron del helicóptero y se enfrentaron a los 2 guardaespaldas sobrevivientes y al hijo de El Mexicano, eliminándolos. El camión se detuvo nuevamente, y de él descendieron Rodríguez Gacha y un guardaespaldas. Ambos murieron en el enfrentamiento minutos después. En la noche del 17 de diciembre, los cuerpos de Rodríguez Gacha y su hijo fueron enterrados en su ciudad natal, Pacho, en medio de un multitudinario entierro al que asistieron cerca de 15.000 personas. Tras la muerte de Gonzalo Rodríguez Gacha, los extraditables intentaron una nueva estrategia de diálogo y negociación con el Estado, presionándolo con el secuestro del hijo del secretario de Presidencia, Álvaro Diego Montoya, y de 2 parientes del presidente de la República. En respuesta, surgió una propuesta del expresidente Alfonso López Micalsan para formar una comisión de notables y negociar con los narcoterroristas. El 17 de enero de 1990, los extraditables respondieron a esta propuesta presentándose en un comunicado como aspirantes legítimos al perdón judicial. Inmediatamente después, liberaron a los secuestrados, entregaron un bus con 1 tonelada de dinamita y uno de los mayores laboratorios de procesamiento de droga en el Chocó. Esperaban que el gobierno creara una comisión de alto nivel para llevar a cabo los procedimientos legales que les permitirían rendirse. Esto no sucedió y el intento de diálogo y negociación terminó en una nueva oleada de terrorismo. Enfrentados a una potente ofensiva militar en Envigado, los extraditables anunciaron que ponían fin a su tregua con el Estado y ofrecieron 2 millones de pesos por cada policía que fuera muerto. Esto desató una guerra urbana en Medellín y su área metropolitana,
con múltiples ataques y ejecuciones. En represalia por el asesinato de 215 uniformados entre abril y julio de 1990, escuadrones de encapuchados ligados a las autoridades llevaron a cabo operaciones de limpieza social en las comunas y dieron muerte a decenas de jóvenes. El cartel respondió con mayor brutalidad, perpetrando atentados terroristas que dejaron numerosas víctimas. El jefe militar de Escobar, John Jairo Arias Pinina, fue abatido por las autoridades el 14 de junio de 1990, pero su muerte no contribuyó a la pacificación de la ciudad. Por el contrario, se intensificó la violencia, con masacres y ataques terroristas que causaron más víctimas. Finalmente, a finales de julio, los extraditables decretaron una nueva tregua y se situaron a la defensiva, a la espera de las decisiones que tomaría la nueva administración de César Gaviria. Aprovechando el respiro de la tregua unilateral indefinida anunciada en julio de 1990 por los extraditables, el ministro de Justicia Jaime Giraldo Ángel diseñó la legislación del estado de sitio, que se daría a conocer como la política de sometimiento a la justicia. Esta política, materializada en 5 decretos que luego serían incorporados a la legislación permanente en el nuevo Código de Procesamiento Penal, tenía como objetivo principal favorecer con la reducción de la pena a los narcotraficantes que se entregaran voluntariamente y confesaran sus delitos. Además, se garantizaba en algunos casos que serían juzgados en el país y recluidos en pabellones de alta seguridad. Escobar, desconfiando de las intenciones del gobierno, organizó una serie de secuestros selectivos de periodistas prominentes y figuras influyentes en la vida nacional, presionando al presidente para que fuera tratado como un delincuente político y pudiera beneficiarse de los indultos reservados a los guerrilleros. Los primeros en acogerse a la oferta del gobierno, entre diciembre de 1990 y febrero de 1991, fueron los hermanos Ochoa, Jorge Luis, Juan David y Fabio, socios cercanos de Escobar. Escobar pretendía obtener un acuerdo a su medida y continuó presionando por la vía armada, amenazando con ejecutar a los rehenes y reiniciar su ofensiva terrorista. El 12 de diciembre de 1990, una bomba mató a 7 policías en Medellín y otros 7 fueron asesinados por sicarios en los primeros días de enero. Poco después, el 22 de enero, 2 de los hermanos Prisco, jefes de los Priscos, fueron abatidos en un operativo en Antioquia. Un informante entregó la ubicación de 2 de los secuestrados, pero en una operación de rescate el 24 de enero, Diana Tabay y 3 de sus captores murieron. En respuesta, uno de los rehenes, Marina Montoya, fue ejecutada. Luego siguieron una serie de atentados, incluyendo el asesinato del exministro de Justicia Enrique Lou Murtra en la capital. La estrategia de Escobar le otorgó resultados favorables, ya que liberó al resto de los secuestrados como un gesto de buena fe hacia el gobierno, pero solo después de que la Asamblea Constituyente votara y aprobara el artículo que prohibía la extradición de colombianos el 19 de junio de 1991. Una vez asegurado este cambio legal, Escobar se entregó en la capital antioqueña, acompañado del sacerdote Rafael García Herreros y Alberto Villamizar, siendo recluido en la cárcel de la Catedral en Envigado. Desde allí, continuó controlando el negocio ilegal a través de sus aliados Fernando, el Negro, Galeano y Gerardo, Kiko Moncada, quienes no se entregaron. Aproximadamente un año después de su encarcelamiento, a principios de julio de 1992, Escobar había pasado a ser un extorsionista de alto nivel, dejando de exportar cocaína para exigir dinero a otros narcotraficantes. También fue acusado de ser el autor intelectual del asesinato de Henry Pérez, aunque negó toda implicación a través de un comunicado. Moncada y Galeano se presentaron en la cárcel de la Catedral para demandar la devolución de $23 millones americanos que un sicario del grupo, alias El Chopo, había robado de una caleta propiedad de Galeano. Durante la reunión, Escobar los acusó de robar al cartel y de no contribuir lo suficiente para mantener la guerra, especialmente contra el cartel de Cali. Posteriormente, los torturaron, asesinaron y descuartizaron. Esta purga resultó en alrededor de 50 muertes entre los más cercanos a ambos capos y sus familiares. Ante estos hechos, el gobierno y la Fiscalía General ordenaron el traslado de Escobar a un nuevo penal para evitar que continuara delinquiendo desde la catedral. Escobar, su hermano Roberto y 8 de sus lugartenientes se fugaron de la cárcel el 22 de julio de 1992. El gobierno respondió a la fuga de Escobar creando el Bloque de Búsqueda,
una unidad integrada por miembros de la Policía Nacional y el Ejército Nacional, con el objetivo de capturar a los prófugos. El cartel de Cali reinició la guerra al activar un coche bomba en Medellín, atribuyéndolo a sus enemigos del cartel de Medellín. Ante la ofensiva de las fuerzas estatales, estos últimos reanudaron su campaña con una serie de ataques en los que ejecutaron a 30 uniformados y a una juez entre septiembre y octubre de 1992. La situación cambió drásticamente para el cartel de Medellín tras la muerte de Galeano y Moncada, lo que generó una fractura en la organización. Diego Fernando Murillo, jefe de seguridad de los capos asesinados, y los hermanos Castaño se aliaron con los narcotraficantes del Valle contra Escobar, colaborando con oficiales del bloque de búsqueda y antiguos socios del capo. Con la información proporcionada por estos aliados, se infligieron duros golpes a las redes de Escobar. El 28 de octubre, uno de los jefes militares más importantes del cartel fue abatido en una operación especial. A pesar de estar negociando su nueva entrega y haber autorizado la rendición de varios de sus lugartenientes, Escobar respondió desencadenando una nueva guerra total. Decenas de pistoleros ejecutaron a un centenar de policías hasta febrero, y los coches bomba reaparecieron en las grandes ciudades a partir de diciembre de 1992. Aunque los métodos ya no eran tan sofisticados como antes, los ataques indiscriminados causaron pérdidas humanas y materiales considerables. En Medellín murieron 19 personas, en la capital 41, y en Barrancabermeja 16. El Valle de Aburrá sufrió 3 ataques mortales en diciembre de 1992, y en Bogotá las explosiones continuaron en enero y febrero de 1993, afectando áreas comerciales e instituciones como Telecom. La intensa persecución llevada a cabo por los Pepes y las autoridades resultó en la baja de 100 sicarios y 10 jefes militares del cartel de Medellín hasta marzo de 1993, incluyendo hombres de confianza de Escobar como Mario Castaño Molina, El Chopo, Hernán Darío Henao, HH, y Johnny Edison Rivera, El Palomo. Se logró la captura de 1.900 sospechosos vinculados a la organización, y 18 altos mandos de su ala militar se rindieron. La aparición de los Pepes, liderados por los Castaño, significó un golpe adicional para Escobar, ya que se dedicaron a eliminar a sus testaferros, escoltas, contadores, abogados y familiares, así como a destruir sus propiedades y minar sus finanzas. Finalmente, Escobar, acorralado y preocupado por la seguridad de su familia, intentó renegociar su rendición, pero esta vez su propuesta fue rechazada. Después de evadir al bloque de búsqueda durante 6 meses más, su ubicación fue revelada mientras intentaba comunicarse con su esposa. El 2 de diciembre de 1993, Escobar fue abatido en un operativo, marcando el fin del cartel de Medellín y del narcoterrorismo como actor bélico, con un saldo de aproximadamente 5.500 muertos en la lucha desde 1989 hasta 1993. El narcotráfico aumentó por la diversificación de grupos encargados de este oficio y por el inicio en la producción de opiáceos de las flores de amapola. El cartel de Cali asumió por poco tiempo el liderazgo, también se formaría el cartel del norte del Valle y una infinidad de nuevas bandas que buscaron discreción, solo se reúnen para sus negocios, no participan en política y no manejan capitales tan extravagantes sino que disimulan las nuevas riquezas o emigran a otros países. Las guerrillas también se beneficiaron con la caída del cartel de Medellín, las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia, FARC-EP, y el Ejército de Liberación Nacional, ELN. La FARC-EP, que se habían enfrentado a Gonzalo Rodríguez Gacha, que se financiaban con el gramaje y la protección de cultivos, se expandieron en la cadena de producción y distribución como un nuevo cartel para financiar el conflicto armado interno de Colombia. La creación de las Autodefensas Unidas de Colombia, AUC, representó una de las consecuencias más sombrías del narcotráfico y el conflicto armado en Colombia. Surgieron como una organización paramilitar que se presentaba como una respuesta a la insurgencia de las guerrillas, pero en realidad, operaban con una agenda propia, ligada al control territorial, el narcotráfico y la protección de intereses económicos ilegales. Carlos Castaño fue uno de los principales líderes de la AUC, tuvo vínculos directos con el cartel de Medellín y sus líderes, incluyendo a Pablo Escobar y Gonzalo Rodríguez Gacha. Muchos de los comandantes de la AUC, como Diego Fernando Murillo, Don Berna, tenían antecedentes en el narcotráfico y trabajaron estrechamente con figuras prominentes del cartel.
La financiación de la SAUC provenía en gran parte del narcotráfico y otros negocios ilícitos asociados al cartel. La presencia de grupos paramilitares como la SAUC, junto con otras bandas de sicarios como La Terraza, contribuyeron al deterioro del tejido social en Colombia. Su violencia indiscriminada y sus métodos brutales dejaron un rastro de muerte, desplazamiento forzado y terror en comunidades enteras, afectando especialmente a los jóvenes y generando un profundo impacto en la sociedad colombiana. La falta de ética y moral de estas organizaciones, sumada al vacío de autoridad y seguridad, profundizó las divisiones y la crisis en el país. El cartel de Medellín estuvo liderado por figuras prominentes como Pablo Escobar, conocido como El Patrón, originario de Río Negro, Antioquia. Escobar era el líder indiscutible del cartel y una de las figuras más poderosas del narcotráfico en la historia de Colombia. Si te ha gustado el contenido y deseas contribuir al crecimiento continuo de este canal, te invito a considerar la posibilidad de suscribirte a Patreon. Por tan solo 3 euros al mes, no solo estarás apoyando mi creatividad y esfuerzo, sino que también tendrás acceso exclusivo a contenido más detallado y enriquecedor. Como suscriptor, formarás parte de una comunidad comprometida con el desarrollo y la exploración de nuevos temas. Tu apoyo es fundamental para seguir creando contenido. Únete a Patreon y sé parte de esta emocionante aventura. Y hasta aquí llegamos con este emocionante contenido. Si te ha gustado y quieres seguir explorando temas fascinantes como este, no olvides suscribirte al canal y activar la campanita para recibir notificaciones de nuestros nuevos vídeos.